Juan Valerdi. Hola Juan, gracias por estar, gracias por recibir nuestro llamado y hablar un poquito de las cosas que pasan aquí en la Argentina, como por ejemplo esto de el neumático. Hola Juancito. ¿Qué tal, Marcelo? Un placer volver a hablar con vos. Lo mismo, amigo. Sí, están pasando cosas. Tenemos básicamente una discusión que tiene un trasfondo mucho más potente que la plata, el dinero, digamos, en el caso de los neumáticos, unas empresas multinacionales que están obteniendo ganancias siderales, no sé si te suena por las otras, digamos, inclusive, por ejemplo, algunas muy típicas como el acero, y esas empresas se resisten a darle aumento de sueldo para mantenerle el poder adquisitivo del año pasado a trabajadores que ganan bien, pero ganan bien y se lo merecen y merecen mantener lo que ganaban el año pasado. No estamos hablando acá de un aumento de salarios del 150% para ganarle a la inflación. Estamos hablando de que les ofrecen más o menos el 60 con una inflación proyectada que va a estar entre el 90 y el 100. Entonces, vos decís, bueno, lo que pasa es que están muy justo con los números. No, es que las cubiertas, los fabricantes la están levantando con pala, literalmente. Están ganando mucha guita, están vendiendo muy caras las cubiertas en la Argentina respecto de sus países limítrofes, en muchos casos bastante más del doble. Países limítrofes que no están baratos, por cierto, pero en el caso de las cubiertas están tan caras acá que en Uruguay y otros países que son muy caros para nosotros a nivel de comestibles y otras cosas, en las cubiertas están en la mitad. Entonces digo, el problema que tenemos es que además esos salarios pesan el 2% del total de los costos de las cubiertas, con lo cual vos decís, bueno, pero entonces ¿por qué no les dan? Justamente porque la discusión es una discusión de disciplinamiento y no una discusión de guita. Lo mismo que está pasando con la inflación, que no es una cuestión solo de que las empresas que remarcan de una manera absolutamente salvaje y desquiciada quieren ganar guita, sino que muchas veces lo hacen incluso a costa de ganar plata, y lo que están haciendo es marcarle el territorio al gobierno para que sepa quién manda en la Argentina. En este caso es lo mismo. Empresarialmente están diciendo, yo acá gano mucha plata, ¿y cuál es el problema? No la voy a compartir, no la voy a repartir, y la Argentina, que tiene, junto con Alemania, son dos de los países con mayor nivel de sindicalización del mundo, hay que disciplinarla. Esto es lo que piensa Estados Unidos, esto es lo que piensa muchos de la mano de Estados Unidos. Hola. Hola. Sí, perdóname que me está sonando el teléfono y no sé cómo apagar. Ahí está. Venía lindo el relato. Este disciplinamiento tiene que ver, lamentablemente, hemos hablado mucho, con estas nuevas relaciones carnales que estamos viviendo de un Massa que es, no diría un neomacrismo, como dicen algunos, sino un neomenemismo. Vamos a un montón de gobernadores estos días ir a Estados Unidos a, supongo que recibir instrucciones de cuáles son las condiciones de las relaciones carnales que se nos vienen, y le tirarán alguna limosna de inversión para extraer algunos minerales y saquear esas provincias, y estamos complicados, ya ves por qué hace más de un mes que no hablo, aparte de que tengo algunos problemas familiares, no estoy apto para dar muchas buenas noticias, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal, Juan Daniel Lucero? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un placer hablar con vos también. Igualmente. Vos sabés que coincidís con lo que decíamos hace instantes, recién charlando aquí con Edgardo, con Marcelo y con Fede, de que este caso del conflicto con los trabajadores del neumático es un caso testigo, justamente como decís vos, ¿no?, para disciplinar al resto de aquellos trabajadores que quieren reconquistar o recuperar lo perdido durante la pandemia, que perdieron casi un 20% o 25% de su poder adquisitivo. En el año 2021 tal vez empataron y algunos perdieron, y lo que va del 2022, que bueno, ni hablar lo que perdieron los salarios con respecto a los precios, ¿no? Y en ese sentido te quería decir que tal vez en una época de expansión económica, como fueron los últimos años del gobierno de Cristina, en donde los salarios eran los más altos de Latinoamérica, por ahí tenían un argumento como para decir, bueno, están ganando lo suficiente los trabajadores, pero hoy por hoy los trabajadores están en el piso, es decir, que el costo laboral es insignificante comparado con aquella época. Totalmente de acuerdo, y justamente el problema que tenés es que la miopía que tiene una parte muy importante del empresariado argentino, y ni hablar
de las multinacionales que operan en la Argentina, hace que no vean que cuando el salario tenía una participación muy alta, como fueron los 12 años del kirchnerismo, donde prácticamente estábamos en el famoso 50-50 entre los salarios y el capital y demás, a ellos también les iba muy bien y ganaban mucha plata a los empresarios, porque obviamente había mucho dinamismo económico y capacidad de consumo. Pero ahora que eso se dejó atrás y que gracias al kirchnerismo y de alguna manera, perdón, no al kirchnerismo, al macrismo y de alguna manera a la pérdida de lo que se había ganado durante el kirchnerismo, hemos ahora vuelto a una torta muy mal repartida, el empresariado y las multinacionales lo que quieren es ganar a costa de que esos salarios sean muy bajos y cada vez más bajos. Entonces nos vamos a convertir, nos van a dar una alfombrita roja y nos van a decir bienvenido a lo peor de la Latinoamérica histórica, digamos, que son países que tienen una distribución de la riqueza, de los ingresos y demás, que es paupérrima para la gente y mucho para una punta de la pirámide, como es en el caso de Chile, como es en el caso de Perú y en el caso de muchos otros países latinoamericanos. Incluso en el caso de Brasil, que también deshizo gran parte del camino que había hecho Lula. Ahora, y hablando de Brasil, yo siempre se los recuerdo y lo hemos hablado mucho, Dilma se cayó porque la derecha nunca la quiso y porque la izquierda y la gente que estaba ligada a los obreros y a los trabajadores vio que ella los abandonó. Entonces, si Alberto no estaba empujando al Estado para no jugar neutralmente o hacerse el que juega pero no jugar, para apoyar a los trabajadores y recuperar su salario real, si no los apoya y piensa que la derecha le va a perdonar, se equivoca. Y aún si le perdonara, él está traicionando a la gente que lo votó y en el 2023 nos está llevando a que vuelva al macrismo, que va a ser 100 veces peor que esto que está Ahora, Juan, las declaraciones de Massa, que habló prácticamente como un presidente, ¿no? Anunciando y poniendo y diciendo que son grupos minúsculos y darles la apertura para que puedan comprar gomas en el exterior y un montón de cuestiones. ¿Cómo lo deja parado esto a Alberto Fernández, que lo único que dijo fue equilibrio, pidió un equilibrio, pidió, no me acuerdo el término exacto que utilizó. Sensatez. Bueno, es el mismo Alberto que pedía solidaridad al capitalismo, que le pedía compasión a los empresarios para que no suba la inflación, y ya vemos que estamos cerca del 100%. Entonces, el problema es, una de dos, o es muy inocente, o se está haciendo el boludo y le sale muy bien. Y el problema es que el costo de esas actitudes, sea cuales sean las que realmente lo impulsen, lo va a pagar todo el pueblo argentino, el peronismo que quede que valga la pena, que no es todo, pero es una parte importante, el kirchnerismo y demás, vamos a pagar todo la cuenta de un Alberto que o es muy inocente o se hace el boludo. Entonces, no es un momento fácil para decir hago la plancha y con eso la gente se va a quedar mansa porque es una minoría. Eso es una estupidez. Decir que estos de los que están combatiendo ahora son una minoría es no tener en cuenta de que esto va a escalar. Porque con inflación del 100% y un Estado que se hace el que juega neutral y un ministro de Trabajo que no puede disimular que juega para las patronales, lo que vamos a tener es una conflictividad social que va a escalar muchísimo. Entonces va a ser una cuestión secundaria que pasan las elecciones en agosto del 2023 en las PASO. Va a ser secundario porque esto se va a recalentar feo. Porque en el mundo se está recalentando y en algunos lugares, como Italia, está votando a la extrema derecha con fascinación por Mussolini. Entonces, esto se está poniendo picante y hacer de cuenta que no pasa nada, que son grupos minúsculos troscos, que es una forma de menospreciar el problema que hay de discusión de fondo, que es la distribución del ingreso, la recuperación del salario, o ni siquiera la recuperación, sino en este caso el mantenimiento, en un grupo empresarial que no te pienses que abren la importación y los cagan a las 4 o 5 empresas estas que están con las cubiertas sentándose en la negociación y diciendo siempre el mismo número, bien por abajo de la inflación, y menos de la tercera parte de lo que subieron el valor de las cubiertas. No, ellos van a importar las cubiertas. O sea que un Estado que dice abre la importación y se las da a ellos, a las mismas multinacionales que producían acá, y va a decir, a dólar oficial, la planta y la importo yo, lo que está jugando en favor de ese empresariado concentrado, ¿entendés? Encima a dólar oficial. Los trabajadores y los pobres boludos que tenemos que pagar las cubiertas al doble de lo que la pagan todos los países limítrofes. Claro, y encima a dólar oficial. Pero, claro, vos sos economista heterodoxo, ¿no? Y hay muchos economistas ortodoxos, ¿no? Los neoliberales, que hablan que si se expande el valor del salario, el poder de compra de los trabajadores,
esto genera inflación. Y en realidad es todo lo contrario, porque si esta ganancia que están teniendo extra todas las multinacionales, las empresas formadoras de precios, hoy la fugan al exterior y esa fuga también cuesta divisas para el país y eso genera inflación también. Pero los delincuentes mercenarios rentados que dicen eso, que dicen que la suba de los salarios es la que genera la inflación, o que la emisión monetaria para cubrir el déficit del Estado es la que genera la inflación, y se hacen no boludo de lo que hacen los empresarios que le pagan a ellos el sueldo, los informes y demás, como algún ex viceministro que anda hablando por todos los medios, todos esos personajes, algunos más ortodoxos y otros disimulando, como este que acabo de mencionar, lo que están haciendo es decir lo que le conviene a este empresariado desquiciado, porque durante el kirchnerismo, del 2003 al 2011, el salario creció en términos reales a niveles siderales, y sin embargo la inflación estaba controlada. Después podemos discutir si del 2011 al 2015 subió la inflación o no, lo cual es una respuesta que no dio Dilma Rousseff, y por eso se cayó, a la crisis del 2008 que a la Argentina le pegó fuerte en el 2010. Entonces tenía dos opciones la Argentina: darle a la maquinita y subir un poco la inflación, pero mantener la actividad para bien de la gente y para bien de los empresarios, o decir, hago el ajuste, como hizo Dilma, y arréglense muchachos, los que tengan que fundir que fundan, y los que tengan que quedarse desocupados que se queden. Entonces, la inflación en ese momento era 25%, en el peor momento del kirchnerismo, y ahora tenemos una inflación de entre el 90 y el 100, y no están subiendo los salarios reales, al contrario, se han contraído. Yo soy docente universitario, y mi salario, estoy seguro, que cayó más del 30% en los últimos 6 años, en términos reales, y muchos trabajadores hoy lo que están haciendo no es tratar de mantener su poder adquisitivo como los que estamos discutiendo del tema de las cubiertas, sino que están tratando de no llegar a niveles de pobreza. Eso es lo que estamos discutiendo. Claro. Entonces, si la Argentina va a ser una factoría barata, bueno, que lo digan de frente, que la gente vote a la derecha y después se agarre, pero que lo digan. Por eso, digo, irla metiendo de a poquito, como es lo que evidentemente está haciendo el masismo, y que Guzmán preparó de alguna manera, inconscientemente, con su irresponsabilidad de académico que no tenía ni idea de cómo funciona la realidad, y que se tragó los libros que daba de clase en Estados Unidos. Esto, el masismo, es la consecuencia de la timidez de Guzmán y de Culfo y demás para enfrentar a los formadores de precios. Claro, sin duda. Estamos llegando a un escenario tal vez no igual, pero bastante parecido a la República de Weimar, ¿no? Que fue aquella etapa de Alemania pre-nazi. Exactamente. El problema es que, como vos bien decís, el derrumbe de la República de Weimar es la que llevó al nazismo, porque la gente estaba desesperada, porque había hiperinflación y porque se le habían hecho puré su poder de compra y estaban muy jodidos. Entonces, si en Italia la votaron a esta mujer que dice ser admiradora de Mussolini y muchas cosas más, no es porque la gente está bárbara y entonces dice, voto a la derecha que me va a dar muchas cosas. No, es porque la gente está desesperada y porque ve que los socialdemócratas y los progres no le dan respuestas. Claro. Que le dicen bla, 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 me gustaría que, y después no hacen nada concreto, ¿entendés? Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esa actitud de hablar mucho y hacer poco en favor de la gente? A las extremas derechas y probablemente también a las extremas izquierdas. ¿Entendés? Entonces vamos a estar de extremo a extremo y no va a terminar bien. Claro, y tenemos el caso reciente de Donald Trump, ¿no? Que irrumpe en el escenario político a partir de la insatisfacción de los trabajadores con los demócratas. Exactamente. Bueno, en Estados Unidos la gente piensa que en promedio el estadounidense la está pasando muy bien y se equivoca. O sea, Estados Unidos también descuidó la capacidad del poder adquisitivo de gran parte de su población, y lo que tiene es un montón de gente que está desesperada y que no tiene nada para perder, y entonces te vota un tipo como Trump, o te vota mañana Biden, o pasado te puede votar a un tipo que sea el equivalente de Hitler en Estados Unidos. Digo, porque además de la manipulación que hacen los medios masivos de comunicación en todo el mundo, en Estados Unidos seguramente está en su clímax absoluto, ¿no? Juan, la última, agradeciéndote un montón la deferencia, corriéndonos un poquito de este tema, algo que a mí me preocupa, sobre todo para los que vivimos en el interior del país, se anuncia ya de alguna manera un aumento en el combustible que estaría cerca o rondando el 10%.
Esto a nosotros nos impacta sobre todo en el transporte urbano de pasajeros, en los precios que directamente al moverse toda la logística vía rutas pasa directamente a los precios. Y me preocupa esto de que uno se sienta, se sienta a ver la recomposición salarial, tan porcentaje, y sobre el pucho te anuncian un nuevo aumento de combustible, tanto para naftas como para gasoil. ¿Cómo cuesta mantener un equilibrio en la Argentina, Juan? Justamente esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. El equilibrio entre los monopolios, los oligopolios, que por cierto en lo energético nadie tiene una duda de que hay oligopolios poderosos y que cuando el petróleo estaba a 20 y pico de dólares, el Estado le pagaba 40 y pico de dólares por barril, y era, entre comillas, el barril argentino, y ahora que está a más de 100 dólares, dice, no, bueno, ahora me toca la mía. O sea, cuando ellos están en problemas, los salvamos nosotros, incluso con ATP y demás, y cuando el petróleo está por las nubes por una guerra internacional, nosotros nos tenemos que salvar como podamos, y el Estado entonces juega asimétricamente. Cuando le conviene a las grandes empresas juega para esa empresa, y cuando le conviene a la gente se mantiene neutral, porque dice, bueno, el mercado es así, ¿qué le vamos a hacer? La guerra, esto, lo otro. Entonces, si tenemos un Estado que es demasiado tímido para ser simétrico en cuanto a cuidar a los empresarios y también cuidar a la gente, lo que tenemos como resultado es que vamos a convertirnos en un país donde la mayor parte amplia de la gente la va a estar pasando muy mal, y eso no puede terminar bien, porque cuando la gente tiene poco para perder, se desespera, y cuando la gente se desespera, salís política, económica y socialmente para lados que no son agradables para nadie. Bien, Juan, te agradecemos mucho este contacto y la verdad que confirmamos lo que vos dijiste, ¿no? Siempre traes malas noticias. Sí, lamentablemente yo hace varias semanas ya que no estaba saliendo en los medios por temas familiares, pero estoy tan preocupado y tan enojado por estas últimas acciones neutrales del gobierno, que es lo mismo que ser cómplice, de lo peor, digamos, de empresariado y de la política, realmente no puedo dejar de hablar, ¿viste? Y obviamente con amigos como ustedes, con los cuales coincidimos bastante, hablar siempre es un placer, pero en este caso, nuevamente no son buenas noticias. Es un status quo. Acá te pregunta un oyente, ¿no? que interesante, dice, bueno, comparto todo lo que dice, la verdad que es un placer escucharlo. Esto dice nuestro amigo Román, y otro lo llamado, dice, pregúntenle para ver cómo está la Argentina, ya no hay más entradas para el Mundial. ¿Saben lo que cuesta viajar? La brecha entre el rico entre el rico, la clase media, y la clase media con el pobre es abismal. No es casualidad de que ya se haya vendido todo. Tanta guita hay en la Argentina, tan mal las estamos pasando. Eso es lo que nos dice, no es tan así igual. O sea, los que tienen plata tienen más plata todavía. Mal repartida, claro. Yo diría que hay dos cosas. Primero, a los partidos de Argentina no van solo argentinos. Primer punto. Segundo punto, hay algunos argentinos que la están levantando con pala y no son 4 o 5. Son bastantes más. No solamente los grandes empresarios monopólicos oligopólicos, sino los que juegan para ellos. Es más, probablemente haya muchos economistas consultores que trabajan para ellos y que vayan a ir al Mundial. Después veremos. Pero lo tercero que tenemos es que estoy seguro que si hay un mercado de venta, de reventa de entradas ilegal en este Mundial, estoy seguro que vamos a ser campeones del mundo. Así que no tengo duda que se agotaron también por eso. Claro, aún pagando mucho más el que quiera ir. Seguramente porque saben que hay gente que tiene plata suficiente como para que cuando pague el doble, el triple o el cuádruple esas entradas las pueda pagar igual. Pero digo, en eso también somos campeones, ¿viste? Claro, no sé si en el Mundial vamos a ser campeones, pero en el Mundial de reventa de entrada no tengo duda que sí. Claro, es la paradoja de la Argentina, con restaurantes llenos, pero también con comedores comunitarios llenos, ¿no? Así es, y con colegios a los cuales les llega la vianda en condiciones paupérrimas, ¿no? Abrazo grande, Juan, te queremos un montón. Ya vamos a hacer los nexos acá para que te puedas venir algunos días a Concordia y lo puedas conocer. Estamos en eso, hay que esperar un poquito, sería de enorme agrado tenerte aquí en nuestra ciudad. Un abrazo grande y hasta el próximo encuentro, y la mejor para vos y tu familia. Abrazo inmenso, amigos, hasta la próxima, y un abrazo para toda la gente de esa hermosa provincia. Gracias, querido. Lo escuchamos al economista Juan Valer.